escucha bien? Sí. Anda medio mal el wifi. Ok. Bueno, genial. La idea que me contaba allí es que, bueno, tienen parcial el lunes. Yo también soy, como ustedes, un estudiante más. Estoy en segundo, casi tercer año de la carrera, así que no es la idea que esto sea una clase, ni mucho menos, pues no soy profe de Derecho Político, pero sí por ahí tratar de orientarlos, ayudarlos, acompañarlos en los días previos al parcial, que sé que a veces generan muchas dudas, incertidumbres, y que a veces no sabemos bien qué estudiar, si lo que estudio es importante, si estoy leyendo o estudiando de la forma que lo tengo que hacer. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso por todo lo que van a ser las unidades, que si no me contaron mal, es hasta la unidad 5 que entra en el parcial, ¿puede ser? Sí. Ok, unidad 5. Bueno, yo Derecho Político la cursé siendo un estudiante de la virtualidad, así que las preguntas cuando es presencial a cuando es virtual cambian un montón, porque cuando es virtual las complican un poquito más, porque saben que tenés el material al costado, al lado. Cuando es presencial, son un poco más abiertas las preguntas para que podamos desplayarnos. Así que en ese sentido, traten de escribir todo lo que sepan, todo lo que se acuerdan, y no sean pijoteros en ese sentido, porque se puede explicar bastante a partir de una consigna que por ahí pensamos que es muy concreta, muy sencilla y que solamente se resume a cuestiones específicas. Bueno, vamos a arrancar con la unidad. Buenas. Vamos a arrancar con la unidad 1. La idea es por ahí hacer unidad por unidad hasta la 5, y en el medio vamos parando al finalizar cada unidad, y si tienen alguna pregunta, las vamos contestando entre todos y resolviendo. Bueno, tema unidad 1, cuestiones importantes que tienen que saber es lo que es la política, lo que es un hecho y un proceso político, cómo, si se quiere, nace el Estado, cuál es la relación entre política, derecho, Estado, y después saber diferenciar lo que es idealismo y materialismo, que en eso me voy a explayar un poquito más, porque generalmente es lo que genera más dudas y que no terminamos de entender a qué se refiere con el idealismo, quiénes son los representantes, lo mismo en el materialismo. Bueno, en primer lugar, hablar de política. Nosotros tenemos que por ahí partir más que nada de la definición de Aristóteles. O sea, entendemos a la política como una relación de mando y obediencia. Alguien manda, otro obedece, o impone su voluntad sobre otro. También decía el texto que es el arte de gobernar, de dar leyes para mantener cierto orden. Pero no se vayan mucho más de la definición de Aristóteles, que habla de que el hombre es un animal político, es un politicón, decía él. ¿Por qué es un animal político? Y bueno, pues nosotros nacimos en una sociedad donde todo es política. Es política desde el hecho de que yo me levanto, me cepillo los dientes, desayuno y hago mi rutina diaria. Bueno, es la forma política y rutinaria en que llevo mi día a día. Es política porque aunque yo diga que soy apolítico, en realidad está mal concebido, porque en todo caso, si quiero expresarme y decir que no me interesa, no me gusta ningún partido político, soy apartidario. Apolítico no es nadie, no existe el apolítico, todos somos seres políticos, y esto lo tomamos desde ahora hasta Aristóteles en el pasado. Y somos seres políticos porque nacemos en una sociedad que es política, porque así como nosotros nacemos en Argentina, país donde reina la democracia, donde podemos elegir cada 2 años y cada 4 un presidente, un gobernador y un intendente, el que nació en Corea del Norte también vive su política a su manera y elige siempre al mismo partido, que es el partido único. Y bueno, son formas diversas de hacer política, pero Estoy escuchando esto. lo que importa es que somos seres políticos. Al fin y al cabo, la política es transversal a nuestra vida. ¿Qué es un hecho y qué es un proceso político? El político es un hecho aislado porque es único, es irrepetible, no se va a dar siempre de la misma manera. Ejemplo, no sé, toma de la Bastilla, 15 de julio de 1789, hay un solo 15 de julio de 1789, no va a haber otra toma de la Bastilla que sea igual, con los mismos actores, con las mismas consecuencias y con el mismo contexto. No va a pasar nunca en la historia. Es un proceso único, no se va a repetir más. Por eso es un hecho político. En cambio, si yo sumo la toma de la Bastilla y sumo el 4 de julio de 1776 en Estados Unidos
y sumo el 25 de mayo de 1810 en Argentina, y sumo la ley de acercamiento en Inglaterra, bueno, ahí tenemos distintos hechos aislados en distintas partes del mundo, cuando me refiero al mundo occidental, donde todos esos hechos, esos hechos puntuales y específicos hacen al conjunto, hacen al proceso, digamos, ¿no? Entonces, en ese proceso, nosotros es donde entendemos que los distintos hechos políticos, como en este caso, producto de las distintas revoluciones, hacen al proceso político revolucionario. Entonces, tenemos la política por un lado, el hecho político, el proceso político, la actividad social, que es la actividad de la disputa por el poder mismo, o sea, en la toma de la Bastilla, los grupos que prosiguieron eran los jacobinos y los girondinos, entonces ellos se disputaban el poder, y desde en ese momento, durante toda la historia hasta nuestra actualidad, y va a seguir pasando, siempre hay un grupo que quiere una cosa y otro grupo que quiere otra, y lo que interesa ahí es la lucha por el poder. Bueno, ¿y cómo se lucha por el poder? Intentando resolver los conflictos, pero sobre todo imponiendo la voluntad. Bien. Ahí vamos a tener... ¿Querés hacer alguna? No, porque están congeladas, no quieren, porque hacen algo congeladas. No sé si hacen con... Ahí está, ok. Bueno, ahí vamos a tener en lo que es la filosofía positiva, lo que nosotros llamamos ideologías. O sea, la ideología es un conjunto de ideas que hacen una visión de la realidad o una visión filosófica de algo. Ahí nosotros tenemos primero una concepción religiosa, que es el orden mismo que otorgaba Dios, digamos, ¿no? Hay un orden divino, entonces todo lo que se da o todas las explicaciones se dan porque Dios lo quiere así, y de esa manera nosotros tratamos de explicar la realidad política. Entonces, todo el poder se emana de Dios, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y se aplica la doctrina del libre albedrío. Y acá, si se acuerdan, teníamos tres doctrinas: libre albedrío, determinismo y condicionamiento. Bueno, el libre albedrío es el concepto propio de libertad, donde el hombre puede elegir qué hacer y qué no. Más allá de la concepción religiosa, nosotros tenemos que, y esto es pregunta de parcial, como les decía, para estudiar la unidad 1 tenemos que saber lo que es la política, el hecho y el proceso político, y otras cuestiones que son importantes, que es qué es el idealismo y qué es el materialismo. Con eso podemos defender bien la unidad 1. ¿Qué es el idealismo? Bueno, ahí Ciro estaba levantando la mano, no sé si fue de casualidad. Sí, sí, acá estoy. Nada, te iba a preguntar si podías por ahí explicarnos un poco así de manera general el idealismo de Platón, que nos dijeron que nos lo van a tomar y bueno, que iban a hacer por ahí un poco de desarrollarlo de qué trataba y los que estaban por ahí con el mismo movimiento. Bien. Nosotros ahí cuando tenemos idealismo, tenemos un idealismo objetivo y un idealismo subjetivo. Cuando hablamos de idealismo objetivo, hablamos de el platonismo. ¿Qué implicaba el platonismo? Implicaba que partimos de la idea para llevar a la realidad. O sea, ¿cómo diferenciamos idealismo de materialismo? El idealismo parte de la idea, las palabras mismas te lo dicen, para ir a la materia, a la realidad concreta. El materialismo es al revés. Parte de la materia, parte de la realidad concreta, de la que vimos, de la que analizamos, de la que podemos incluso analizar y, si se quiere, participar también. En Grecia estaba media restringida la participación, ahora lo vamos a ver también. Pero lo importante es que en el idealismo objetivo de Platón se parte de la idea para llegar a la materia. Y en ese sentido, nosotros tenemos el ser y el conocer, que el que mejor lo expresa después es Kant. Pero Platón distingue de dos mundos, el mundo sensible y el suprasensible. O sea, uno es el mundo de las ideas y el otro el mundo de los objetos, el que nos rodea a nosotros. ¿Qué nos dice Platón en ese sentido? Dice, su idealismo es objetivo porque las ideas o los conceptos existen independientemente de los sujetos pensantes. ¿Qué quiere decir esto?
que es un idealismo objetivo porque no le interesa al sujeto. Porque lo que está en el mundo va a estar igual, estemos o no nosotros. Entonces, cuando hacemos la distinción entre el ser y el conocer se basa en el objeto y el ser en la persona. Disculpa, ¿podrías repetir de nuevo lo de idealismo objetivo de Platón? Bien. Volvemos. Idealismo por un lado y materialismo por el otro. El materialismo es Marx, el idealismo por excelencia es Platón. En ese sentido, hablar de idealismo es pensar primero en la idea y después en la realidad concreta o en la materia. Pensar en materialismo es lo opuesto, pensar primero en la materia o en la realidad concreta y después llevarlo a la idea. Y sobre todo en el sentido del ser. ¿Qué nos interesa saber a nosotros de Platón en torno al idealismo objetivo? Es cómo se relaciona el ser y el conocer. El ser es el sujeto. Y el conocer es como el sujeto conoce el objeto. Y Platón dice, o el autor que cita a Platón dice, su idealismo es objetivo porque las ideas o los conceptos existen independientemente de los sujetos pensantes, o sea, de nosotros. Por eso es que hay dos mundos. El mundo de lo sensible, que es el mundo terrenal, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Entonces, en el mundo de las ideas va a estar el conocer. En el mundo de las ideas hay un montón de cuestiones que hacen a que nosotros pensemos en que es un idealismo, porque buscamos primero la idea y no la materia, y que Platón dice, por excelencia, que lo que importa es el objeto más allá del sujeto. O sea, él pone énfasis en el objeto. Él pone énfasis en el celular, no en si yo me pongo a escribir en el celular y puedo mandar un mensaje. Para él lo importante es el objeto, no el sujeto. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros hablamos de idealismo objetivo. Cuando escuchen la palabra objetivo, siempre piensen en el objeto. Cuando escuchen el idealismo subjetivo, ahí tienen que pensar en el sujeto. Y ahí es donde nos metemos con Kant. Entonces, tenemos a Kant y a Hegel, idealismo, subjetivo y objetivo, donde ahí lo que tenemos que analizar es si se puede conocer o no. Primero decíamos con Platón que lo importante es el objeto. No le interesa si se conoce o no se conoce. Es independiente de cualquier sujeto pensante. Ahora nos metemos con el idealismo subjetivo y objetivo. El subjetivo va a decir, no, bueno, si me pongo a pensar y me preocupo por el ser, entiendo que el espíritu donde yo quiero analizar el objeto sea primero mediante la intuición y que después puedo decir que no hay que confundir el conocimiento de los objetos con los fenómenos, entonces no puedo conocer en sí a la cosa, en sí al objeto, no lo puedo conocer en profundidad. En cambio Hegel, todo lo contrario, idealismo que es objetivo, muy similar al de Platón, nos dice todo lo opuesto. Dice, el sujeto es capaz de conocer al objeto, pero con identidad, de pensamiento y de ser. Mientras Platón no se enfocaba si le interesaba o no conocer al objeto, Hegel dice, bueno, a mí sí me interesa, entonces planteemos esto, hay un objeto, a mí me interesa conocer el objeto, el sujeto tiene que conocerlo, pero tiene que atender estas dos cuestiones. Entonces, cuando nosotros vayamos el lunes al parcial y nos pidan, por ejemplo, diferenciar idealismo y materialismo, primero tengo que pensar esto. El idealismo parte de la idea, el materialismo parte de la materia. Un idealismo es objetivo porque se basa en el objeto y un idealismo subjetivo porque se basa en el sujeto. ¿Y cuándo es materialista? Bueno, si decíamos que uno partía de la idea y el otro partía de la materia, el materialismo parte de los procesos que son biológicos, en donde, si se quiere, hay una naturaleza mecánica que va haciendo que una acción lleve a otra acción y otra acción y otra acción, y eso es lo que nos da a nosotros el parámetro de que nos basamos en la materia, en la realidad, en lo que podemos ver y observar. Y es ahí donde entra a jugar también la idea de Marx de, bueno, una tesis, una síntesis, una
una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Quedó alguna duda de esto? Porque es lo más complicado siempre de entender y a veces no termina de encuadrar. Bien. Bueno, otra cosa importante de la unidad 1, con esto por ahí ya vamos cerrando unidad 1, es el tema de el derecho político como tal, que es el nombre de la materia. Donde ahí tenemos que hacer foco en qué es el Estado. El Estado, y esto se lo van a tomar probablemente, porque muchas veces han preguntado si el Estado es algo natural, si se da por causas naturales. Hay un montón de tesis que sostienen que sí, pero nosotros desde el derecho político entendemos que no, que el Estado es un instrumento, y si es un instrumento es parte de una convención, y si es parte de una convención es porque un hombre se puso de acuerdo con otro hombre, porque bueno, éramos unos salvajes, teníamos que ponernos de acuerdo, establecer leyes y pautas para vivir, porque si no era imposible. Cuestión, el Estado no es algo natural, es un instrumento en donde se utiliza desde una clase todo el aparato del Estado para dominar otra clase. Una clase social domina a la otra. Por eso es un instrumento de dominación y de poder. Y en el último punto, creo que decía el término de política y derecho, si no recuerdo mal, pensar en esto, ¿no? El derecho, que surge como una necesidad para regular la convivencia, es necesario porque si no cada uno haría lo que quiere y seguiríamos viviendo en la barbarie. Y el derecho es algo social. Todos tenemos derechos individuales, pero es algo social porque vivimos en sociedad, porque tenemos reglas de convivencia y porque tenemos pautas que así lo explicitan. Si no, no sería derecho, si no, no habría Estado. Bien, de todo esto que dije, unidad 1, ¿alguna pregunta que haya quedado? Si no, pasamos a la unidad 2. Y no, sería más que nada, a ver, como pues ya para poner los conceptos y ver más o menos lo que sería lo más importante, ¿no? Lo primero más que nada sería lo de idealismo, los derechos políticos y procesos políticos. Después el materialismo, que supongo que los van a tomar más que nada el materialismo dialéctico o histórico. Y el determinismo, lo del libre albedrío, condicionamiento. Y Bien, después lo de la lógica formal y cuál más, lógica dialéctica sería. sí, eso va de la mano con el materialismo, lo de la lógica, que es algo muy de Hegel. Respecto a eso, a ver, por eso piénsenlo en torno a esto, es materialismo histórico y dialéctico, son las dos. En realidad las tres, porque materialismo también entra. Materialismo porque partimos de la materia. Histórico porque se da con el paso del tiempo y de la historia, o sea, nosotros entendemos al derecho político y a la concepción de la historia como un proceso, no como hechos puntuales aislados. Por eso el concepto de proceso político es histórico, porque se da con el paso de los hechos y un hecho desencadena en otro, causa y consecuencia, y porque tiene una lógica dialéctica. ¿Qué significa que tenga una lógica dialéctica? La dialéctica es la confrontación de ideas. Una tesis, que es la afirmación de algo, el celular es negro. Bueno, salta Ciro y me dice, no, el celular es blanco, antítesis. ¿Y cuál es la síntesis? Es la negación de la negación. Entonces, a partir de una tesis, a partir de una antítesis, surge una síntesis. ¿Qué es esto? Extensión, movimiento y cambio. ¿Qué es lo que plantea el autor? Que a lo largo de la historia las cosas son dinámicas y siempre estamos en constante tensión, movimiento y cambio. Mucho más que eso no le van a preguntar. Yo dudo que le pregunten sobre lo que es la lógica formal. Me parece que no se van a meter tan de lleno en eso. Y después, sí, por ahí el tema de tener bien claro cuándo es idealismo y cuándo es materialismo, diferenciarlos,
Y bueno, y sí pensar ejemplos, tanto de hechos y procesos políticos, piénsense un ejemplo. El de la toma de la Bastilla puede ser tranquilamente. Y ejemplos también de lo que es determinismo, de lo que es libre albedrío y de lo que es condicionamiento. Sí, ahí están levantando la mano, Brenda. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Mira, Vale. María Julia había dado tipo unas consignas de lo que iba a tomar y la lógica formal también entra. Entra, bien. Sí, 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 sí. ¿Qué tenían de la lógica formal ustedes? ¿Qué han Sí, visto? lo que está en elementos. Bien. A ver si lo tengo por acá. Lógica formal. Bien, dice, la lógica formal se apoya en la conformidad del conocimiento con las leyes universales y formales del entendimiento de la razón. Los principios lógicos no garantizan que el conocimiento alcanzado del objeto sea verdadero, pero todo lo que contradiga esas leyes es falso. En cambio, la lógica de la dialéctica entiende que los procesos se desenvuelven en el tiempo y por eso aparece la ley de la dialéctica, la negación de la negación. Esto significa que mientras uno analiza una lógica de apoyarse en conocer la verdad mediante leyes universales, la otra entiende que la realidad es dinámica y contradictoria. Yo me quedaría con eso. Me quedaría, mientras la lógica formal se apoya en que se conoce la verdad mediante leyes universales, la otra, que es la dialéctica, dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mientras la ciencia avanza, cuando la ciencia avanza, llega un momento que dice, bueno, yo a partir de lo que observo, de lo que analizo, de lo que compruebo científicamente y es verificable, establezco una ley universal. Bueno, entonces, este celular es rectangular y eso es universal, no va a cambiar. Ahora, si eso que entiende una lógica formal viene alguien y me lo plantea desde la lógica dialéctica, que entiende que estamos todo el tiempo en cambio, en tensión, movimiento y cambio, me va a decir, no, pero si yo lo parto a la mitad, no va a ser más rectangular, va a ser cuadrado. Entonces, mientras uno entiende la lógica formal, que cuando se llega a una ley universal no se cambia, la lógica dialéctica entiende que estamos todo el tiempo en tensión, movimiento y cambio y que cualquier cosa puede cambiar en cualquier circunstancia. ¿Se entiende, Brem? Perfecto. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más de la unidad 1? Ok. Bueno, vamos a pasar a la unidad 2. Unidad 2, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos todo lo que es comunidad primitiva, Grecia, Roma. Unidad 2. Acá tienen que pensar historiográficamente cómo se pasa del salvajismo a la barbarie, a la civilización. Si les llegan a preguntar algo de salvajismo y de barbarie, probablemente les digan que describan los estadios, el inferior, el medio, el superior, que no es muy complicado, que es entender que en el salvajismo primero lo importante pasa por la apropiación de productos, que el humano en sí mismo va avanzando porque pasa desde la infancia de la humanidad hasta poder convivir con el fuego, con la piedra, ser un poco más independientes del clima, hasta, bueno, el hecho de ya la inversión del arco y la flecha. Con respecto a la barbarie, pensar en estos 3 estadios, pero sobre todo en el último, donde se desarrolla el hierro, la escritura, la agricultura, que es, si se quiere, un avance muy grande en comparación del salvajismo. Pero que es importante acá en la barbarie, que el hombre ya trabaja, hay un trabajo humano. No es que sacamos la cosa de la naturaleza y si hay una manzana la saco del árbol y la como. Hay un trabajo humano que le dedica esfuerzo y tiempo a algo que ya estaba dentro del marco de la naturaleza. ¿Y qué va a pasar? Zoe, ¿estabas levantando la mano? Hola, sí, dijo la profe María Julia que no iba a tomar tanto los estadios, sino más que nada el origen del Estado y el surgimiento Bien, del esclavismo. perfecto. Entonces, vamos a lo que importa. Desde la barbarie a la civilización aparece algo que llamamos Estado, que lo veníamos comentando recién,
que el Estado no es algo que surge de la nada, sino que es algo que se da entre los hombres, y que el Estado se da en la tercera etapa de la división social. ¿Por qué? Porque cuando nace la humanidad, primero teníamos las gens, teníamos las fratrias, teníamos una comunidad que iba creciendo en base y en torno a las familias que se iban agrupando. En ese momento era el hombre el que iba a la guerra y la mujer se quedaba en la casa, un sistema muy patriarcal. Después incluso cambia eso en un momento y es matriarcal el sistema. Lo importante acá es que tenemos tres formas de división del trabajo. En la primera división del trabajo tenemos como característica que los hombres, esos que iban a la guerra y tomaban prisioneros porque ganaban, transformaban a esos prisioneros en esclavos. Y ahí es cuando surgen las dos clases sociales que conocemos de ahí en adelante hasta hoy en día, los explotados y los explotadores. Uno que manda y el otro que obedece. Con eso cae el derecho materno, digamos. En la segunda división social del trabajo, tenemos que el esclavo ya se convierte en algo esencial, no era que solamente era un prisionero de guerra y lo traía a mi casa para que haga algunos trabajos, sino que es algo esencial. Poco a poco se va pasando en este momento a la propiedad privada, porque arrancan los saqueos. Entre la barbarie y la civilización se dan estos dos estadios de división social del trabajo. Pero el último, el tercero, que es donde ya aparece el dinero metálico, donde hay una aristocracia, donde el hombre termina siendo enajenado, es lo que surge o lo que hace surgir al concepto de Estado que conocemos como lo conocemos hoy. Que en realidad tiene sus variables porque no es lo mismo el Estado en Grecia y en Roma que el Estado en el siglo XVII, pero no importa. Vamos a pensar el Estado como la convivencia mediante leyes, mediante una estructura socioeconómica de las personas. Entonces tenemos civilización y barbarie, y en el medio la división social del trabajo que permite el nacimiento del Estado. En este contexto, en esta tercera división, Ciro y Bianca están levantando la mano. Sí, Sí. sí. Ah, Ah, bueno. bueno, me silencio. A mí en la segunda división del trabajo me parecía también que además de que el esclavo se convertía en esencial y se separaba la agricultura, me parece que había una división entre ricos y pobres. ¿Esto entra o entraba en otra? Sí, eso es en la segunda. Claro, listo, gracias. De nada. Ciro. Lo que te quería preguntar es, poner entonces con la tercera división del trabajo, o sea, que aparece la moneda en sí, que aparecen los mercaderes y todo eso, sería que a partir de eso empiezan a ver las clases sociales, los que tienen más, los que tienen menos, y más o menos la aparición del Estado, o sea, es un proceso, ¿no? Pero más o menos a partir de qué siglo sería, porque nos dijeron que nos van a pedir mucho, que lo contextualicemos por ahí en los siglos, si no nos acordamos los años, o en qué etapas de la historia, pero no sabría bien en qué parte estaría el Estado. Ok. Mira, es como les decía recién. Primero tenemos que entender que el Estado en Grecia y en Roma es muy distinto al Estado que conocemos después. El nacimiento del Estado, como lo conocemos hoy, se da a partir del siglo XVI más o menos. XVI, XVII, con los contractualistas, que están un poco más adelante, con Hobbes, Locke y Rousseau. Previamente, lo que tenemos es, en la primera y segunda división social del trabajo, organizaciones, comunidades que se van reuniendo, que se van formando y que se van estableciendo entre sí jerarquías. Pero no hay un Estado propio como lo conocemos hoy. Ahora, si nosotros queremos pensar que Grecia y Roma fueron estados, cosa que yo diría que no, pero bueno, si quieren pensarlo de esa manera, estamos hablando del siglo V a.C. respecto de Grecia, y respecto de Roma, siglo VI, VII con la República, más que con la monarquía o con el imperio. Pero yo no hablaría de Estado en ese momento todavía. Yo para hablar de Estado, hablaría de los contractualistas y no salgo de ahí porque si no, se mezclan contenidos. ¿Se entiende? Sí, ahí quedó. Ok.
Bien, ¿alguna consulta más? Ahí, no sé, estaba poniendo Pato en el chat. Bueno, si no, puedes desbloquear, Pato, escribir en el chat que contestamos. Bueno, antes de que me olvide, no creo que lleguemos a ver las 5 unidades en este Zoom, así que seguramente si está allí ahí escuchándome, van a tener que hacer otro y nos volvemos a conectar. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, así no nos demoramos. Bueno, hablamos de las divisiones sociales del Estado y hablamos sobre lo que es el Estado en Grecia y en Roma. ¿Qué es importante entender de Grecia y de Roma? Es la estructura económico-social y cómo se da la cuestión de la superestructura. O sea, estructura y superestructura. Con esto quédense de Grecia y Roma. La estructura hace referencia a cómo se da económica y socialmente la jerarquización de esa sociedad. En Grecia tenemos a los esclavos, que eran personas que no tenían derecho, los metecos, que eran los extranjeros a partir del mes que vivían en ese lugar, estaban restringidos de un montón de cuestiones, pero bueno, tenían ciertas libertades, y los ciudadanos, que no eran ciudadanos como los conocemos hoy, sino que eran solamente hombres de una determinada edad, y propios y residentes de ahí y de esas familias. Era un grupo muy reducido. En instituciones ahí tenemos la asamblea, que era donde se tomaban las decisiones, el Consejo de los 500, que era como un poder legislativo, si se quiere, donde se establecían las normas, y los tribunales, que si lo comparamos con hoy, sería la justicia. Pero bueno, no salgamos de esto, pensemos. Los esclavos, que eran provisión de guerra, los metecos como hombres libres con derechos, que se dedicaban más que nada al comercio y las artesanías, y los ciudadanos, que eran los que tenían derechos políticos, eran los que podían levantar la mano y votar en esa democracia directa que había en Grecia. Democracia directa y restringida, esto acuérdense, esto es muy importante. Si pensamos en Grecia y en la forma de gobierno, es democracia directa y restringida. Estamos hablando de Atenas, distinto pasa en otros lugares. Pero en Atenas, democracia directa y restringida. Y estructura económico y social con los esclavos, los metecos y los ciudadanos. Y la superestructura hace referencia al pensamiento o los pensadores que le daban forma a esa estructura social. Y ahí tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles. Esto me lo enseñaron en la secundaria. Cuando piensen en esos 3 filósofos, acuérdense de la palabra soplar. Sócrates, Platón, Aristóteles. Soplar. Sócrates, Platón, Aristóteles. Uno discípulo del otro. Se entendía también que Sócrates, si se quiere, no existió, que fue un invento de Platón. Bueno, no lo sabemos nunca. Lo importante acá es, sobre todo, Platón, en base al idealismo objetivo que planteamos recién, con las formas buenas, que era la monarquía, la aristocracia y la democracia, y con sus formas malas, que era la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Y después Aristóteles con el ser social, el ser político, el sum politicum, que hablaba del esclavismo, porque de alguna forma Aristóteles termina justificando el esclavismo, diciendo que había hombres que eran más fuertes que otros, entonces estaban determinados a hacer determinadas cuestiones de trabajo más forzoso, a ir a las guerras, a hacer un trabajo de fuerza, y otros que eran libres, y que ahí es donde aparece también el rey filósofo, el justo equilibrio, el justo medio. Pero bueno, para no irnos de eso, importante tener en cuenta, Grecia, democracia restringida y directa, con una estructura que es esclavos, metecos, ciudadanos, y con una superestructura que es Sócrates, Platón, Aristóteles. Por otro lado, Roma, es muy distinto Roma, como sea el desenvolvimiento, porque en Roma lo que tenemos es una transición de etapa a etapa. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos la monarquía, que si ustedes se acuerdan, primero surgen las familias, digamos, que se van aglutinando
alrededor de esa ciudad, lo que eran los paterfamilias, y también bueno, ahí está la leyenda de Rómulo y Remo. Pero bueno, lo importante es que hay del paterfamilias, de las familias que fundan Roma, surge la monarquía, surge un monarca y se van sucediendo uno en otro, hasta que llegan a la República, que es lo más importante. Y en la República, ahí tenemos que diferenciar. Mientras teníamos en la estructura económico y social de Grecia a los esclavos, metecos y ciudadanos, acá tenemos a los patricios, que eran los aristócratas, los que tenían el poder de las tierras, digamos, a los plebeyos, que eran sobre todo artesanos y campesinos, y en último lugar a los esclavos, que eran el 2/3 casi de la población. Eran una fuerza económica importante. Y eso como estructura económico-social, y como pensadores, los más conocidos, la superestructura es Polibio y es Cicerón. Eso respecto de la República. Después de qué tienen que saber del imperio, bueno, del imperio tienen que saber que era, de alguna forma, lo que hace a la expansión de Roma, porque se crea una milicia, y lo que le da también paz y tranquilidad al pueblo. Entonces, a partir del imperio del 28 a.C. y de lo que se logra hacer con las ciudades aledañas, porque también se van transmitiendo la cultura, se van conquistando otros territorios y demás, se va expandiendo Roma, que pasamos de la monarquía, donde el paterfamilias, que se transforma en el monarca, tiene el poder centralizado, a la república, donde el poder está dividido sobre todo en el Senado. Es muy importante la figura del Senado ahí. Y cómo entendemos las clases sociales, con los plebeyos, con los patricios y con los esclavos. En el medio tenemos la lucha de los órdenes, eso sépanlo también entre los patricios y los plebeyos. Y por otro lado, la cuestión, bueno, esta de la superestructura de Polibio, de Cicerón, que explicaba cada uno. Polibio un poquito más idealista. Pero si tienen que quedarse con algo de esta unidad, es cómo surge el Estado, el paso de la civilización a la barbarie, y cuál es la estructura y superestructura tanto de Grecia como de Roma. ¿Alguna pregunta de esta unidad? ¿Zoe? Sí, porque había puesto que María Julia dijo clases sociales en Grecia y Roma e instituciones políticas. Y tipo, entonces en Grecia sería la democracia y en instituciones políticas de Roma va cambiando. Las instituciones de Grecia o sea, en realidad en Grecia las formas de gobernar es con la democracia. No es una institución la democracia. La democracia, que es directa y que es restringida, es una forma de gobierno. La institución o las instituciones de Grecia son la asamblea, que es donde se toman las decisiones, el tribunal y el Consejo de los 500, que es donde se establecían las normas. En cambio, en Roma, república, siempre pensemos en Roma, república, porque tanto en la monarquía como en el imperio funciona distinto, la institución por excelencia es el Senado, que es el centro de poder. Después, bueno, también teníamos la asamblea, pero lo más importante de la institución romana, que es la institución por esplendor, es el esplendor de la república, es el Senado, que es donde se participa de las decisiones. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Nico, ¿me repetís los órganos jurídicos más importantes de coso de Roma? Así los anoto. En Roma tenés hablando siempre de república, ¿eh? No nos perdamos ahí. Sí, república. En la república tenés la asamblea y el senado. Son los dos importantes. El senado sobre todo porque es el centro de poder. Listo. Y la asamblea, después léetela bien porque tiene algunos detalles lindos para compararlos con Grecia. Pero en Grecia la asamblea es mucho más, digamos, asambleísta, valga la redundancia. En Roma tiene otro índole porque en Roma eran mucho más duros de
ejecutar. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pasamos unidad 3. Sí, Ok, en Roma era dale. asamblea, tribunal y senado también, las instituciones. ¿Cómo? En Roma eran también las instituciones, asamblea, tribunal y senado. No me acuerdo si había tribunal. Puede ser que haya. Sí tenemos al cesarismo ahí, que lo que hace después el cesarismo es un poco atemorizar al Senado, tenemos la República, pero no me acuerdo si había tribunales. Sé que Asamblea y Senado hay seguro. Podríamos buscarlo después. Pero Asamblea y Senado seguro. El tribunal creo que solamente estaba en Grecia, si no recuerdo mal. Sí, perdón, me equivoqué. En Grecia lo que te quería preguntar, no en Roma. Claro, en Grecia sí. Sí, en Grecia estaban los tribunales. En Roma no recuerdo que haya. Mencionaste que la principal función del Consejo en Grecia del Consejo era las normas y todo eso. ¿La principal función de la Asamblea? La principal función de la Asamblea era tomar las decisiones. No es igual, no lo tomen igual, pero compárenlo analógicamente con lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí, sí, sí. Poder Ejecutivo es donde se toman las decisiones, que sería la Asamblea. El Consejo de los 500, que es donde están las normas, donde se crean las normas, es el Poder Legislativo. Y los tribunales, que eran los que aplicaban justicia, sería el Poder Judicial. Piénsenlo en comparación con eso. Obviamente, a la salvedad de que no tenían la misma dinámica, no trabajan igual ni nada por el estilo, pero bueno, para que se hagan una idea. Ok. Bueno, vamos a pasar a la unidad 3 que teníamos. Unidad 3 teníamos feudalismo. Bien, importante el feudalismo. Lo que es feudalismo, lo que es contrato social y lo que es la monarquía absoluta tienen que saberlo muy bien en esta parte. Primero, tenemos que ver cómo se pasa del esclavismo al feudalismo, porque también acá hay algunas cuestiones que hacen a lo teórico y a la explicación, porque hay muchas teorías. Primero, hay teorías sobre, por ejemplo, que se pasa del esclavismo al feudalismo. Esto piénsenlo entre el siglo III y el siglo V, siempre hablando después de Cristo, donde una de las teorías habla de que las invasiones bárbaras en el siglo III obligan a un gran movimiento militar y mantenimiento de esas tropas que da origen a la caída del esclavismo. Después otras teorías hablan, por ejemplo, de que hay un desarrollo de las fuerzas productivas, pero la teoría más fuerte, si le preguntan por qué se disuelve el esclavismo y se pasa al feudalismo, es porque era muy caro mantener a los esclavos. O sea, ustedes piensen que tanto en Grecia como en Roma se mantenían esclavos. Todo ese proceso que estamos nosotros en el siglo III, IV, y venía aparejado de ya hace casi 10 siglos, al esclavo, si bien lo tenías ahí en tu casa y te servía y hacía un montón de cuestiones, tu casa, entre comillas, porque no era casa, pero al esclavo te salía dinero, porque vos le tenías que mínimo tener una vestimenta y alimentarlo para que no se te muera. O sea, como bien económico era carísimo. Bueno, entonces, ¿qué dice en el esclavismo? Bueno, se terminó la esclavitud, dejemos a las personas ser libres, entre comillas, y ese ser libre da origen al feudalismo, da origen al siervo de la gleba, da origen al pacto de vasallaje, donde alguien que tenía las tierras y tenía el poder para explotar las tierras, no va a contratar, porque no es un trabajo pago ni asalariado, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí va a decirle a toda esa gente, bueno, hay un montón de cuestiones que vos estás viendo, que hay muchas guerras, hay muchas epidemias, todo esto está sucediendo y lo único que yo te puedo ofrecer para que a vos no te maten, para que a vos no te agarre una epidemia y te mueras, es que vos trabajes para mí en los campos a cambio de protección. Bueno,
En ese contexto hay un giro rotundo de gente que vivía en esas ciudades y se va al campo. Hay un éxodo al campo. Y en ese contexto es donde podemos dividir las tres fases del feudalismo. ¿Y qué me estoy olvidando? Importante también. Ahí, Benja, ¿estabas levantando la mano? Sí, perdón. Yo tenía una pregunta. Vos cuando empezamos a hablar de unidad 3, ahora dijiste que uno de los temas era el contrato social. Y eso Sí. a mí me parecía que lo habíamos visto en unidad 4. No sé si te confundiste o yo estoy A confundido. ver. Yo, el que tengo acá. Sí, está bien. Es unidad 4. Ah, bien, Así es. bien, porque no sabía si yo estaba confundido o ya se me estaba... Sí, sí. Correcto, Benja. ¿Ramiro? ¿O Zoe? No sé quién estaba primero. Yo tengo anotado acá la caducidad del esclavismo, también relacionado con la iglesia, que los había empezado a ver como seres humanos y ya no como objetos, que también expliquemos desde ese punto de vista, y también de San Agustín, y bueno, Bien. su obra La ciudad, esa. La ciudad de Dios. Yo quería decir si podías repetir los temas de la unidad 3 porque justo se me cortó todo, se me trabó y no entendí nada. Unidad 3 tienen que saber lo que es feudalismo. Contrato social dijimos recién que es unidad 4. Y sobre todo, lo más importante de la unidad 3 es feudalismo con sus 3 etapas, la caducidad del esclavismo y lo que bien decía recién Zoe, que es respecto de San Agustín, de la ciudad de Dios y de la explicación teológica de por qué se disuelve de alguna forma el esclavismo. Ramiro, Gracias, gracias. Era eso. ok. Joya. Eh, bueno, vamos entonces a esto que muy bien recién decía Zoe, pues me he olvidado, lo que es San Agustín. San Agustín lo que hace es, obviamente, desde la iglesia, desde la mirada de la iglesia, desde el rol de la iglesia que tenía en ese momento, que era la separación entre iglesia y Estado, escribir en un contexto. ¿Cuál era el contexto? Era el contexto de agotamiento del esclavismo y de las invasiones bárbaras y saqueos a Roma. Y en ese momento se da también lo que es el concilio de Nicea. El concilio de Nicea empieza a decir que el obispo de Roma, a partir de ese momento, pasa a ser la cabeza de toda la iglesia en el mundo. Por eso es importante. ¿Qué es importante de San Agustín? Que la civitas terrena se subordina. Subordinarse significa sub, debajo, ordinarse, ordenar. O sea, me ordeno a. Entonces, la civitas terrena se ordena a las civitas dei. ¿Qué es la civitas dei? La ciudad de Dios. Entonces, la ciudad de los hombres se ordena a la ciudad de Dios. Y acá es importante porque quien no pertenece a la iglesia no puede alcanzar el cielo, dice San Agustín. Él retoma a Platón con algunas cuestiones. Pero lo importante es cómo San Agustín trata de justificar el fin del esclavismo con no solo el concilio de Nicea, sino con algo que también que creo que están en esta unidad. Si no está unidad me lo dicen, capaz lo tienen en otra, pero es la teoría de las 2 espadas. No sé si la han escuchado. Sí, sí, está en la unidad 3. Bien. Teoría de las 2 espadas también suelen tomarla. Y hay justamente 2 espadas porque una le pertenece a la monarquía y la otra le pertenece a la iglesia. En este proceso feudalismo, en adelante, la iglesia y la monarquía van de la mano. Entonces hay 2 espadas que gobiernan. Una que garantiza la ciudad terrena y la otra que garantiza la ciudad de Dios. Entonces, cuando nos pregunten por San Agustín, tenemos que tener esto en la mente. Lo que es la ciudad de Dios, que una se subordina a la otra, que el que no pertenece a la iglesia no puede alcanzar el cielo, la teoría de las 2 espadas, y que justamente el obispo de Roma pasa a ser la cabeza de toda la iglesia. ¿Se entiende esto?
Sí, faltaría Sí, lo de, sí. bueno, el esclavo, pero es lo mismo que si no pertenece a la iglesia no puede ascender, ¿no? Exacto. Por eso, en ese proceso también se da un montón de, bueno, la cuestión no solamente de la iglesia que empieza a afirmarse como el único centro de poder, digamos, no sé, hasta el siglo II, más o menos, los cristianos eran perseguidos. Ahora que tuvimos Semana Santa, pensemos en eso. Todos perseguidos los cristianos por los romanos y los judíos. Bueno, ahora es al revés, los cristianos empiezan a perseguir. Si vos no te bautizás, no alcanzás la ciudad de Dios. Esa era la premisa con la que se manejaban, digamos. Claro que sería como contemporáneo al imperio en Roma, ¿no? Cuando, ay, no me acuerdo el nombre de César, Sí, se pasa a ser cristiano. exacto. Sí, bueno, de hecho, por eso el obispo, y con esto vamos a lo de el obispo de Roma, pasa a ser la cabeza de todo el mundo occidental en cuanto a la fe. Y lo mismo sucede con respecto a Y vos entras Roma. ahí y escuchamos más. Lo mismo sucede con respecto a Roma institución, que en ese momento, a partir del imperio, empieza a expandirse, y con la expansión de Roma institución no solamente gana terreno, sino que empieza a evangelizar. Pero está bueno porque es lo que te estoy explicando yo. Bien. Por eso la teoría de las 12 espadas, que es fundamental. Eso hay que saberlo. Discúlpame, te pregunto. Sí. ¿En qué etapa del feudalismo podríamos ubicar la teoría de las 12 espadas? ¿O acompaña en todas las etapas o en la media? Acompaña en todas las etapas, pero si tendríamos que ubicarla en una, yo la pondría, ya te digo, porque no tiene una etapa precisa, pero yo la pondría en la segunda y tercera etapa. Sobre todo en la segunda y tercera etapa, porque en la segunda etapa tenemos a una monarquía estamental, donde estaba el clero, la nobleza y el Estado llano. Vos lo que tenés en la primera etapa del feudalismo, que es del siglo V al XI, es que la iglesia es el único punto de referencia. Es el único. ¿Por qué? Porque cayó el imperio. Cuando el imperio cae en el año 476, de lo único que tiene Roma para apoyarse es de la iglesia. Después ya cuando el feudalismo se afianza, la teoría de las 12 espadas no aplica solamente a Roma, aplica a toda Europa, sobre todo Francia e Inglaterra. Por eso yo lo ubicaría tanto en la fase media o en la fase superior del feudalismo, pero sobre todo en la fase media. Sí, de hecho en la clase de María Julia de fase media del feudalismo, ahí tenemos la teoría. Exacto. Bien, ¿algo más? Bueno, y para cerrar esta unidad, tengan bien en claro en qué consistía el pacto de vasallaje, esto que les estaba comentando de que se trabajaba a cambio de protección. Tengan bien en claro los periodos del siglo V al XI, del XI al XIV, XV, si se quiere, y del XVI al XVIII, que es la última etapa, que si se quiere la más importante. En la primera tenemos la poliarquía, en la segunda tenemos la monarquía estamental, y en la tercera, y la más importante, tenemos el absolutismo. ¿Por qué? Acá hay un montón de cosas para desmembrar que les pueden llegar a preguntar. ¿Qué fue el absolutismo? ¿En qué consistió la reforma protestante? Y ahí tenemos a Lutero y Calvino, con las 95 tesis en la iglesia de Ginebra, en Suiza, donde, a excepción de España, el resto de Europa se separa de la iglesia. También porque crece y se desarrolla la burguesía, porque se van conformando los estados nacionales, y porque tenemos a Maquiavelo y a Tomás Moro, que es muy probable que le tomen a alguno de los dos, sobre todo Maquiavelo. ¿Ciro?
Iba a preguntar si, no sé si lo de la Inquisición será tan importante, ¿no? O sea, no sé qué te parece. Sí, es importante, pero en la Inquisición nosotros tenemos que, si nos preguntan qué fue la Inquisición, porque van a hacer preguntas abiertas, es fácil de responder. La iglesia, que antes era perseguida, ahora pasa a ser perseguidora. Y la Inquisición era, bueno, vos, hereje, no cumplís los preceptos de Dios, criticás a la iglesia, o entendés que los dogmas de la iglesia no son los que corresponden y vos tenés otros mejores, bueno, sos un hereje. Y lo mismo sucedía si, obviamente, había otras religiones. Bien. Maquiavelo y Tomás Moro lo tienen claro. Moro más o menos, pero sí Maquiavelo sí, porque la profesora nos hablaba muchísimo de Maquiavelo. Bien. Claro, sí, por ahí está medio flojo el tema de Moro. Bien. Moro era, bueno, es un santo también, viene del palo de la iglesia, bastante idealista. Se dice que es, bueno, él escribe el libro que se llama Utopía. Utopía, después si lo relacionan con los socialistas utópicos, son esos que piensan una sociedad ideal que nunca va a llegar a ser, es algo totalmente irrealizable. Y lo que tiene en particular Tomás Moro, al escribir esto y describir una sociedad perfecta, es que él se enfrenta al Parlamento inglés. Por eso, cuando escribimos y pensamos en utopía, pensamos en una sociedad ideal, pensamos en el enfrentamiento al Parlamento inglés, recordemos que él es de ahí, y cuando pensamos en Maquiavelo, pensamos en el príncipe. ¿En qué contexto escribe Maquiavelo el príncipe? Bueno, exiliado, estaba preso, pero él, habiéndose peleado con el príncipe Medici, le da una especie de consejo porque entendía que los territorios alrededor de Italia estaban tomando un gran poder, tanto económico como político y militar, y era necesario unificar Italia para que no sea invadido por esos otros lugares, sobre todo de Francia, pensándolo. Bueno, le escribe un consejito en un libro que se llama El Príncipe, justamente a este príncipe, recomendándole cómo actuar, recomendándole una serie de pasos. Muy interesante el libro. El que lo lee por primera vez piensa que está leyendo un libro totalmente inentendible, pero hay un montón de cosas que se siguen aplicando en la actualidad en cuanto al poder. De hecho, no lo dice él, lo dicen después los que le siguen a él e inventan que lo dijo Maquiavelo, de lo del fin justifica los medios. No está explícito, no lo dice en ninguna parte del libro, pero de alguna forma tratan de transmitir ese mensaje. Entonces, pensamos en Maquiavelo, pensamos en Italia y su reunificación, pensamos en Santo Tomás Moro, pensamos en Inglaterra y atacar al Parlamento y su forma de ejercer el poder. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a unidad 4, ahora sí. Tenemos primero lo que es el contractualismo. Si pensamos en contrato, pensamos en contrato social. Contrato social, Estado. Esa es la idea. Estado, Hobbes, Estado Locke, Estado Rousseau. Hobbes, el del absolutismo monárquico. Dice que el hombre es malo por naturaleza. Locke es, de alguna manera, el hombre egoísta e individualista. Y Rousseau, que es el más importante, es el que le da el pie a la Revolución Francesa, con los valores de libertad, igualdad, unidos al de fraternidad. Y es muy importante Rousseau. De Rousseau tenemos que saber el valor de la libertad, el Estado democrático y la voluntad general.
la voluntad general es lo que se le delega al Estado para que nos gobierne. En el estado de naturaleza el hombre es feliz, decía Rousseau. Por lo contrario a Hobbes y Locke. Hobbes decía que el hombre es malo, justamente. Y Locke era bueno, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, Hobbes desde el absolutismo monárquico, Locke desde la monarquía parlamentaria y Rousseau desde el Estado democrático, buscan explicar cómo se va formando el contrato social. ¿Y cómo se forma el contrato social? Bueno, muy fácil. Con la delegación de los derechos individuales a este Estado que nos va a regir con estos derechos que le delegamos. Ahí Pato, Ramiro están levantando la mano. Sí, te hago una preguntita con respecto a Rousseau. Si vos me podrías explicar cuando dice que cedo todos mis derechos en favor del yo común y los vuelvo a recuperar, pero ¿cómo lo podría explicar un poco mejor? Explicamos partiendo de que la sociedad civil es un pacto entre quiénes, entre los ricos y los pobres. Y dice Rousseau, ¿cómo se forma la república? Con la voluntad general. Por eso, repito, recordemos este concepto de voluntad general porque es Rousseau. La voluntad implica el deseo o la motivación hacia el bien. Y si es general es porque es de muchos. Entonces, si yo me pongo de acuerdo, si Pato se pone de acuerdo, si Ramiro y Ciro se ponen de acuerdo, si Lidia se pone de acuerdo, y todos nos ponemos de acuerdo de que es mejor hacer esta clase presencial porque por Zoom no se entiende nada, hay una voluntad general y una idea en común de que vamos a hacer el repaso de forma presencial en algún aula de la facultad. Bueno, lo mismo sucede con Rousseau. Mucha gente entendía que no podíamos vivir en esa manera, pese a que Rousseau dice que el hombre en estado de naturaleza es algo bueno, entonces se forma el contrato social. Y yo le delego mis derechos, que tenía previamente, porque era un hombre libre, ponele. Le delego mis derechos a un Estado para que el Estado, como algo abstracto, nos rija mediante leyes. Piénsenlo ahora, porque nosotros seguimos permaneciendo y viviendo dentro de un Estado. Yo tengo derechos individuales, sí, pero también tengo derechos colectivos. Entonces, digo, el derecho que a mí me satisface individualmente, yo se lo doy al Estado como un ente para que rija lo de todos. Si somos 31 en el Zoom, el Estado va a regir el comportamiento de todos. Si alguien se quiere pasar del límite un poquito más y se prende el micrófono y empieza a bardear a todos los demás, bueno, esa persona va a ser sacada del sistema, va a ser sancionada, o no va a formar más parte del Estado, o va a ir presa, supongamos. ¿Por qué? Porque está yendo contra la voluntad general. Y de alguna forma, si va contra la voluntad general, el Estado me devuelve a mí el derecho de decir, esa persona me está atacando, sáquenla y apártanla del grupo. ¿Se entiende? Sí, lo entendí perfecto. Entonces, lo último que te preguntaría sobre este tema. Por eso explica Rousseau que sería absurdo ir en contra de nosotros mismos. Exacto. Pato, ¿estabas levantando la mano? No, era eso lo que te estaba preguntando, que entonces por eso sería la resistencia a la opresión sería absurda, digamos, ¿no? Por este tema, pues estoy cediendo mis derechos en favor de volverlos a recuperar. Exactamente. Después está la mirada de cada uno, obviamente de cada contractualista. Para Rousseau termina siendo algo malo el contrato social, ¿no? Para Hobbes y para Locke era algo positivo. Pero bueno, lo importante con lo que nos tenemos que quedar es eso, es desde Rousseau la voluntad general, porque es lo que después le permite al valor de la libertad que tan impregnado tenemos nosotros como ciudadanos, llevar adelante la Revolución Francesa. Es así. Lidia, no sé si estabas hablando. No.
Ok. Sí, no, me había parecido que estaba. Bueno, ¿alguna consulta más de esta unidad? Ok. Bueno, después en el capítulo 4 dijimos contractualismo. Ah, y teníamos también capitalismo acá, No, ese es en la 5. en la 5. Ok. La 5 que tiene capitalismo y qué más. Revoluciones burguesas y revolución industrial. Dice, No, las revoluciones están en la ¿por qué unidad ocurre? 4. Revoluciones burguesas es unidad 4, junto con la revolución industrial. Solo que tengo Revoluciones anotado burguesas. que capitalismo también está en unidad 4. Ok. Bueno, vamos ahí. Entonces, revoluciones burguesas. Acá en las revoluciones burguesas tenemos 4 que son importantes, pero en realidad hay un montón de revoluciones burguesas. Porque como les decía al principio, esto no es un hecho aislado, son procesos políticos. Revolución burguesa fue la francesa, revolución burguesa fue la holandesa, revolución francesa fue la inglesa, fue la norteamericana, pero también fue la revolución de Mayo, también fue la revolución de distintos lugares de América, que hicieron que no sean hechos aislados, sino que sean parte de un proceso político. La primera, y la más importante, porque es la que hace surgir a todo, es la Revolución de los Países Bajos. En la Revolución de los Países Bajos, que se da en el siglo XVI, a partir de 1570 más o menos, tenemos el surgimiento a raíz del lugar que justamente ocupaba los Países Bajos, Holanda, lo que hoy llamamos Holanda, en el mapa, digamos, que le permitía empezar a comercializar y empezaron a generarse lo que después llamábamos comerciantes, mercaderes, burgueses o capitalistas. Entonces, como anecdótico, la revolución de los Países Bajos es una revolución de tipo económica que hace que los mercaderes, los burgueses, empiecen a aparecer y a florecer en toda Europa. Eso después se traslada a la Revolución Inglesa. Revolución Inglesa que va de la mano con la Revolución Gloriosa de 1688, que lo más importante de la Revolución Inglesa y lo que sienta un precedente, una jurisprudencia sobre todo lo demás, es la ley de acercamiento. No sé si la escucharon. ¿Alguien sabe lo que es la ley de acercamiento? ¿La ley de qué? Ley de acercamiento. Era la ley que cercaban los campos, ¿no? Y digamos que terminan como sacando al campesinado, y obligándolos a trasladarse a las ciudades. Exacto. La ley de acercamiento es, bueno, teníamos en el feudalismo unas grandes extensiones de tierra donde cada uno la trabajaba o tenía alguien que la trabaje en el pacto de vasallaje, señor feudal y vasallo. Bueno, ahora ya las tierras que tenían algunas personas, bueno, ahora yo voy a poner un alambrado. Ese alambrado va a decir que esa tierra es mía. ¿Con qué argumento? Ninguno. Se sanciona la ley de acercamiento, entonces eso que antes era de todos, ahora pasa a ser de unos pocos. Con la ley de acercamiento, esas tierras le pertenecen a esa persona, entonces le da el aval y le da un título, que es el título de propiedad, donde pueda constatar que esa persona efectivamente es el dueño del territorio donde alambró. Ley de acercamiento. Bueno, la ley de acercamiento sienta un precedente y da origen, como en los Países Bajos se da origen al comercio capitalista, la ley de acercamiento da origen a la propiedad privada. Salimos entonces de Inglaterra, de la Revolución Gloriosa y de los Países Bajos para ir a la Revolución de 1776, la Revolución Norteamericana. Revolución que incluso fue muy respaldada por franceses. Ustedes piensen que Inglaterra y Francia estaban enemistados, entonces, producto de la suba del PAM, de algunos impuestos, y de algunos pobladores propios de la zona, que en este momento no me acuerdo en qué zona arranca, generan un escenario revolucionario que va de estado a estado
y que hace que Francia, que estaba también organizándose para la revolución, haga que Inglaterra preste mucho los ojos en Estados Unidos porque se les estaban yendo de las manos. Deviene en otra revolución burguesa. Y la última, y la más importante de todas, porque es la revolución por excelencia, que no solamente es burguesa, sino que también lleva adelante mucha sangre, derrama mucha sangre, es la revolución del 15 de julio de 1789, la Revolución Francesa. Es un hecho, sí, pero es un proceso, porque el proceso revolucionario siguió durante muchas décadas, llegó hasta incluso 1800 y pico con Napoleón. Cuestión. Libertad, igualdad y fraternidad, toma de la Bastilla, jacobinos, después los jacobinos fueron los más sangrientos, le cortaron la cabeza al rey con la guillotina, girondinos, continúa el proceso revolucionario, pero el proceso revolucionario no sigue ahí, sino que se extiende a toda Europa, se extiende a América Latina, y la llegada de la burguesía llega también incluso hasta el Río de la Plata con la revolución del 25 de mayo de 1810. Bien. ¿Alguna consulta de esto? No, ¿Puedes hablar de las revoluciones industriales? Eso ¿Cómo? te iba a decir. Si podés agarrar lo más general de la revolución industrial como para ir teniendo una idea, para cuando vayamos a leer o repasar, ¿viste? Revolución industrial tenemos que pensarla en dos etapas. Una revolución que va de la mano y da origen a esta ley de cercamiento, que va de 1760 más o menos hasta 1830, la etapa de la industria liviana, del algodón, donde lo importante es que los obreros que antes vivían en el campo, ahora viven en una ciudad, pero viven hacinados, viven con hambrunas, viven con epidemias. Antes eran feudales y trabajaban a cambio de protección, ahora le van a decir, bueno, a partir de ahora vas a ser libre. Es más, no solamente vas a ser libre, sino que te voy a pagar un salario a cambio de tu trabajo, algo totalmente anecdótico, no existía. Obviamente, si vos vivís bajo la condición de que trabajas a cambio de protección, te vas a querer ir a trabajar por dinero para mantener a tu familia. Bueno, esa falsa idea de libertad lleva a que los obreros se trasladen a la ciudad, se industrialice la matriz y se formen comunidades donde viven hacinados, donde hay hambrunas, donde están las llamadas cuestiones sociales y donde se da paso a la comercialización a partir de esta industrialización en toda Inglaterra. Pero con la industria liviana, con el algodón, con la industria textil y demás, se llega a 1830 con un gran aceleramiento en toda la maquinaria y se da paso a la segunda etapa de la revolución industrial, que es la etapa de la industria pesada. Es el ferrocarril. Es el ferrocarril que iba desde el sur hasta el norte, desde Manchester hasta Liverpool. Es el ferrocarril que traslada no solamente mucha más cantidad de alimentos, de bienes que se producían, sino también mucho más rápido y con menos costo. A partir de ahí llegó el ferrocarril, el mundo cambió, porque se empezaron a instalar primero en Inglaterra, pero después en todo el mundo. Acá llega el ferrocarril también, con Roca, 1880 más o menos. Bueno, el ferrocarril cambió la historia del mundo. Entonces, primera etapa de la revolución industrial, 1760-1830, de 1830 en adelante el ferrocarril, la industria pesada, el carbón y el abaratamiento de los costos. ¿Se entendió? Bien. Pato. Perdón. Perfecto. También Perdón, se le podría agregar perdón. esto de que con el ferrocarril, se llevaban los barcos, en los barcos se llevaban y se traían cosas de otros países. Importación sería. Sí, tal cual, pero vos fíjate que antes se trasladaba todo en barco, hasta ese momento. Ahora con el ferrocarril lo que hace es descongestionar un poco, que todo lo que antes se trasladaba en barco ahora se puede trasladar también mediante tierra, vía terrestre. Pato, sí. Lo que quería preguntarte es si
nos pueden preguntar quiénes eran los ideólogos o los exponentes de cada revolución burguesa y los documentos jurídicos. Por ejemplo, viste que en la francesa está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Eso profundizamos ahí o eso no lo toman? Mirá, por eso les explicaba al principio. Todo esto, yo creo que como es presencial, va a ser muy abierto para que ustedes puedan desarrollar. Porque históricamente se tomaron así los parciales. Incluso siempre fueron las mismas preguntas. Cambiaban un poquito, pero eran siempre las mismas. Yo no creo que te tomen eso en profundidad. Si vos puedes complementarlo y poner que existió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y explicar los valores de la libertad, igualdad y fraternidad, y explicar no sé, lo que opinaba Jaurès de la Revolución Francesa, y bueno, todo eso va sumando. Pero no específicamente te van a preguntar qué decía la Declaración de los Derechos del Hombre. Creo yo, por ahí me equivoco, pero yo no creo que te tomen eso. Y otra cosita más te agrego. Por ejemplo, a mí me cuesta un montón recordar las fechas. Yo más o menos traté de hacer una línea de tiempo con los siglos, porque la verdad que de las fechas me acuerdo de 1776, la Declaración de la Independencia norteamericana. No me acuerdo mucho las fechas, o sea, me cuesta acordarme todos los nombres de todos los ideólogos y con las fechas se me ha complicado. No, ¿Lo puedo ubicar así por siglos? sí, es que lo más conveniente es ubicarlo por siglo. Vos pensás en el feudalismo, de tal siglo a tal siglo, en las etapas, el contractualismo, siglo XVI, pensá en revolución, bueno, si tenés que ponerle fecha en tu cabeza, una de las revoluciones es la Revolución Francesa, 1789. Pero después a ver, no se van a poner exquisito con la fecha. Si vos lo sabés ubicar en tiempo y espacio y no me pones siglo XIII, bueno, vamos a pasar. Bien. Bueno, quedaba la unidad 5. Sí, sí. ¿No me equivoco? Ok. Unidad 5. Bueno, unidad 5 tenemos. ¿Qué tenemos acá? Socialistas utópicos, socialismo científico. Ok. Bueno, sí, lo más importante de la unidad 5 es socialismo utópico y socialismo científico y la doctrina social de la Iglesia. Socialismo utópico y científico. No confundamos socialismo con comunismo. Socialismo, primero. Tenemos un socialismo utópico ya dijimos de Santo Tomás, que es algo ideal. Y el socialismo utópico, si ustedes creo que tienen el texto que leyeron, donde estaba la Revolución Francesa explicada, donde después venía Saint-Simon, Owen y Fourier. Saint-Simon es el fundador de la sociología. Saint-Simon habla del amor y de la solidaridad como conceptos que tienen que... y anarquismo, bien. Que tienen que saber amor y solidaridad de Saint-Simon. El más importante de todos es Owen, es el más utópico de todos. Owen era galés, nació en Gales. Owen vivió en Inglaterra y trató de aplicar este socialismo utópico, que ellos no le decían socialismo utópico, sino que el socialismo científico le dice son utópicos. Estos eran filósofos, sociólogos que querían responder a las necesidades de la sociedad. Casado con Caroline Dale, tuvo 9 hijos, decidió en 1825 irse a Estados Unidos y crear una comuna llamada New Harmony, donde lo importante era la educación iba en complemento con la industrialización y la fábrica, todos vivían en armonía, amor y paz. Por eso es utópico, porque promueve una sociedad sin pobreza, sin hechos delictivos y sin problemas sanitarios que nunca va a existir. Ciro. No, te iba a preguntar, que Owen era el que, o sea, era un empresario y había comprado una industria textil, ¿no? Como para ubicarme, porque no me acuerdo bien. ¿Era ese o no? Sí. Ah, listo. Entonces está bien. Bien, entonces Saint-Simon, Owen, Fourier, los 3 utópicos, el más importante, quédense con esto con Owen, con New Harmony, con la comuna, el concepto de comuna fundamental.
Y después por el lado del anarquismo tenemos una sociedad que básicamente, donde cada uno hace lo que quiere, no existen las reglas, y lo importante pasa por la necesidad y la libertad que tenga cada uno de hacer lo que se le canta. Eso es el anarquismo en síntesis. No hay Estado. Anarquismo, no hay Estado. ¿Qué más teníamos? Socialismo científico, que este es el de Marx y el de Engels. Marx dice, bueno, todo esto que pregonaban Saint-Simon o Ben-Fourier era totalmente utópico, por eso se le define como socialismo utópico. Socialismo científico busca darle un carácter justamente científico porque no solamente va a hablar o no va a hablar puntualmente de lo que es una ciencia, sino porque va a hacerlo a partir de una serie de pasos. Dice Marx, hay distintos modos de producción, desde la comunidad primitiva que vimos al principio, hasta el esclavismo, hasta el feudalismo, capitalismo, y definitivamente vamos a llegar a un determinismo donde llegamos al socialismo o comunismo. ¿Qué dice Marx respecto de eso? Para llegar al socialismo es necesario que el capitalismo se agote. Es decir, que el capitalismo llegue a su máxima, digamos, expresión de explotación del hombre para poder, de alguna manera, dar paso al socialismo. ¿Y cómo se da paso al socialismo? Bueno, a partir de la Revolución Obrera, que va a llevar, obviamente, a la dictadura del proletariado. ¿Qué es importante entender de esto? ¿Cuál es el concepto de materialismo dialéctico en relación al socialismo científico, que fue lo que dijimos al principio? Una sociedad que está en constante tensión, movimiento y cambio. ¿Cuál es la diferencia entre estructura y superestructura? Que ya la dijimos, pero para definirla desde Marx tenemos que decir que una estructura es cómo está compuesta social y económicamente la sociedad, y la superestructura son las ideas que componen a esa sociedad. Tenemos también una frase que usa mucho Slavin cuando toma evaluaciones, que decía, ¿cómo era? Que la manera de... La manera de vivir condiciona la manera de pensar. La manera de vivir condiciona la manera de pensar. Eso es muy probable que se lo tomen. Eso sépanlo porque no es lo mismo ir a la escuela 44 que ir al CAT. Entonces, vos vivís dos realidades distintas, nacés, creces, te desarrollás en dos formas distintas, con compañeros distintos, con docentes distintos, con una educación distinta. Entonces, cuando llegás a la Facultad de Derecho y tenés que rendir Derecho Político en el primer parcial, es probable que te cueste más en un lado que si venís del otro. Eso plantea, básicamente, con esta frase Marx. Después está a merced de cada uno si lo avala o no. Y último concepto, que es importante, que a veces genera confusión, el concepto de plusvalía. No se metan, no se enquilomben con las diferencias de las plusvalías. Quedémonos con que la plusvalía es el plusvalor, es el valor agregado de lo que se lleva el burgués en detrimento de lo que hace el obrero. Y en última cuestión, doctrina social de la Iglesia, tenemos el Papa León XIII en el año 1891, donde funda la doctrina social de la Iglesia, donde busca responder a las inquietudes del capitalismo, que era un capitalismo explotador, pero también busca responder al nacimiento del socialismo, que iba a generar mucho más daño en la Iglesia que el capitalismo. Desde ese lugar se desarrolla la doctrina social de la Iglesia, respondiendo a las necesidades del obrero que estaba totalmente vulnerado en su trabajo, producto del capitalismo, y se llega también, mucho más adelante, a una iglesia tercermundista, a empezar a ver cómo la iglesia se mete en temas y cuestiones sociales, pero eso seguramente lo vean en la próxima unidad, en el próximo parcial, porque es más propio de lo que siglo XX. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Reaccionarios nos faltaría. Sí. La nobleza, ¿puede ser que entra también acá o no? Reaccionarios. Bien. Esto es propio de Francia, sobre todo. Los reaccionarios, ¿quiénes son? Ante la Revolución Francesa, la revolución se da producto de los burgueses, que llevan adelante todo esto, pero, como dijimos, están los jacobinos y los girondinos. ¿Quiénes son los reaccionarios? La nobleza. Reaccionario es aquel que, ante un proceso donde me sacan el poder, vuelvo a querer tomarlo. Y es ahí cuando
se empiezan desde las distintas monarquías que buscan instalarse, volver a tomar el centro de poder como era en el absolutismo, y es ahí donde Francia, sobre todo, entra en conflicto. Pero quedémonos con esto, con lo reaccionario. Lo reaccionario es buscar, de alguna forma, volver a tomar el poder luego de que me lo sacaron en este proceso de 1789 en adelante. ¿Alguna pregunta más? Sí, ponele lo de los reaccionarios, sería con lo de la reacción feudal, ¿no? Con lo de la caída de Napoleón puede ser que tenga que ver. Sí, sí, es todo ese proceso. Imagínense que la Revolución Francesa es 1789, esto piénsenlo 5 o 10 años después. Y Napoleón está en 1900, 1905, todo ese proceso. No creo que les pregunten fechas, pero sí piénsenlo como, bueno, hubo una revolución, ante esa revolución yo reacciono, por eso soy reaccionario. No es que me quedo, me detengo y listo, que me saquen el poder y no. Una pregunta. Sí. ¿Podrías dar una explicación de la Comuna de París? ¿Respecto de qué? De la Comuna de París. ¿Qué vieron? General, de qué es... A ver, no sé qué vieron de la Comuna de París. Yo ¿En anoté, qué unidad caracterice, está? indique contexto histórico y principales medidas. ¿En qué unidad está? ¿En la 5 o en la 4? En las 5, creo. Las 5. Porque también nos Comuna. dijeron la Comuna de París y la doctrina social de la Iglesia, que fue como lo último que vimos en las 5. Bien. A ver si tengo algo por acá de la Comuna de París. Ahora digo. No, la Comuna de París, lo más importante, se da en Francia, valga la redundancia. Si no recuerdo mal, es 1871. No tengo nada. ¿Qué me acuerdo de la Comuna de París? Fue un movimiento que se da en torno a esto que pregonaba Marx. Ustedes piensen que Marx, cuando escribe el manifiesto lo escribe junto con la Primavera de los Pueblos, en 1848. 30 años después se da lo de la Comuna de París, 20 años, 23. La Comuna de París es el primer intento revolucionario a partir del libro de Marx, donde busca expresarse esta manifestación de, bueno, somos explotados, entonces como explotados y como cansados de la explotación capitalista, vamos a ser un poco disruptivos y tratar de empezar a instalar esta idea narcosocialista. Entonces fue la primera, si se quiere, dictadura del proletariado, donde buscan derribar al régimen de Napoleón, que todavía estaba en ese momento, para llegar a la dictadura del proletariado, que bueno, después no lo pueden hacer obviamente porque París y Francia siguen con la misma idea burguesa, pero bueno, fueron los primeros que dieron paso a eso. Después viene la Primera y Segunda Internacional, que es propio de la Unión Soviética, que lo van a ver en la unidad 6 porque está dentro del marco de la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, para No ir sé. cerrando. Creo Sí, que ya estamos más o menos. vamos. Bueno, nada, suerte el lunes. Cualquier cosita, ya saben, tienen allí que me pueden pedir el celu, y si el fin de semana necesitan algo para preguntar, consultar, me mandan. Y bueno, y nada, y después agradecer a allí que lo armó, a las chicas de Crear, que fueron los que armaron y posibilitaron este Zoom, porque yo ya no estoy en primer año, como dije al principio, pero bueno, los chicos de Crear ahí atentos para dar una mano, y cualquier cosita que le puedan ir preguntando a ellos también sirve para sacarse dudas tanto de derecho político como cualquier otra materia de primer año, que sé que el primer año cuesta un poquito más. Zoe, que estás levantando la mano.
Sí, disculpa, es que me quedó una duda, porque en la economía de Grecia es porque es la principal potencia marítima y bueno, las polis se veían obligadas a contribuir a la flota. Pero de Roma, como que no me queda claro bien cuál era su economía. La economía de Roma. Sí, Y en la economía de Roma tenés los plebeyos, sobre todo, que son los que van haciendo, son artesanos y campesinos que posibilitan el comercio. Pero lo que tiene Roma es que el desarrollo se da por un sistema social cerrado, digamos, ¿no? O sea, está construido a base del campesinado. Lo fuerte de Roma es el campo. Roma es campo y el desarrollo se da a partir de eso y de cómo se van comercializando los productos de ese lugar. ah, bueno, gracias. Claro, porque yo tenía como que se aferraba a lo rural, pero me queda como muy incompleto y no sabía bien cómo desarrollar eso. Es que no hay mucho más que eso. Ah, bueno, Es lo está bien. rural y mucho Y más hasta que ahí no. llegaron. Y hasta ahí llegan porque tampoco hay mucha información de ese principio de monarquía de Roma. De hecho, Ah, justamente una de las teorías sostiene las paterfamilias y la otra teoría sostiene que nacieron de Rómulo y Remo. Es medio oscura esta parte, no se sabe mucho. bueno, muchas gracias. De nada, Zoe. Bueno, chicos, lo mejor para el lunes. Cualquier cosita me mandan, le preguntan allí o a alguno de los chicos de Crear. Y cualquier cosita sepan que voy a estar para responder. No hay problema con eso. Y dejo Muchísimas grabado esto gracias. por si alguien lo quiere ver. Ah, De gracias nada, por todo. Gracias. nos vemos. Saludos. Chao, Gracias, Nico, Nico, nos gracias. vemos. Adiós. Hasta luego.